Amigos, prepárense porque el próximo capítulo de Mi Verdad Oculta está lleno de tensión, secretos y giros inesperados que pondrán a prueba a cada personaje. Aitana se enfrenta cara a cara con Luciano, pero no con el Luciano que todos conocían, sino con su primo, un hombre que le resulta familiar, aunque no logra ubicar de dónde. Confundida y con el corazón acelerado, Aitana llama a su madre para asegurarse de no haberse equivocado. «Mamá, ¿y si me equivoqué de Luciano?». La duda la consume, y el misterio sobre quién es realmente el culpable de aquel doloroso episodio de su pasado comienza a salir a la luz. Mientras tanto, en la hacienda Lizárraga, las tensiones familiares alcanzan un nuevo nivel. La familia debate sobre si deben expulsar a Zacarías, quien ha generado controversia por sus decisiones y por acercarse demasiado a Aitana. Mateo impulsa la idea de retirarlo, y Bruno, cegado por sus propios sentimientos hacia Aitana, apoya la moción. La pregunta que todos se hacen es, ¿lograrán separar a Zacarías de la hacienda, o habrá un conflicto aún mayor por venir? La intriga crece porque los secretos no solo amenazan la estabilidad de la hacienda, sino que también reviven viejos dolores. Aitana lucha con la posibilidad de que el malvado que la dañó hace 18 años sea el verdadero Luciano y no su primo. Cada conversación, cada mirada, está cargada de tensión y miedo. Luciano el primo, con su presencia inquietante, desata recuerdos y emociones reprimidas que Aitana aún no puede comprender del todo. Mateo y Bruno muestran sus verdaderas intenciones. Mateo busca consolidar su control y Bruno está dispuesto a todo por Aitana. El ambiente en la hacienda se vuelve un campo minado emocional, donde cada acción puede desencadenar una tragedia o un cambio inesperado. La historia se enreda más cuando Aitana, desesperada, intenta recomponer piezas de un pasado que parecía enterrado. Sus dudas y miedos chocan con la firmeza de Luciano el primo, quien se mantiene enigmático y poderoso, dejando entrever que conoce más de lo que revela. En paralelo, la familia Lizárraga se enfrenta a decisiones que podrían alterar sus relaciones para siempre, mientras los secretos y la traición amenazan con estallar en cualquier momento. ¿Aitana descubrirá finalmente la verdad sobre quién la dañó? ¿Zacarías será expulsado de la hacienda o habrá un giro inesperado? Jimena se enfrenta a la traición más cruel. Descubre que Mateo, el hombre en quien confiaba, es el responsable de la pérdida de su bebé. Todo comienza con una conversación que Jimena escucha entre Mateo y la madrina, donde él admite con frialdad que le dio unas pastillas supuestamente de ácido fólico, pero que en realidad eran otras completamente inapropiadas. Ese acto calculado y despiadado provoca el aborto de Jimena, dejando su mundo hecho pedazos. El dolor y la rabia se mezclan en su corazón. La traición es demasiado grande y Jimena siente miedo, asco y una impotencia que la paraliza. Cada recuerdo de lo que vivió junto a Mateo ahora se convierte en una amarga revelación. Alguien que parecía su amigo fue capaz de atentar contra su cuerpo y la vida de su bebé. Consciente de que no hay justificación posible, decide tomar medidas firmes. Jimena establece una distancia total con Mateo, buscando protegerse y recuperar un poco de paz, aunque sabe que él sufrirá por su alejamiento. Pero la historia no termina allí. Jimena reúne fuerzas y decide denunciar a Mateo, buscando justicia tanto para ella como para el bebé que perdió. El proceso es doloroso y agotador, pero callar sería permitir que el abuso continuara. Su prioridad es clara: defender su verdad, su dignidad y demostrar que no permitirá más injusticias. Con valentía, Jimena se enfrenta a los hechos y toma el control de su destino, sorprendiendo a todos con su decisión de actuar. Paralelamente, Jimena enfrenta otro momento de gran impacto emocional. Decide confesarle a Zacarías que estuvo embarazada de él y que Mateo fue quien le arrebató ese bebé. La reacción de Zacarías es inmediata: enojo, confusión y preguntas que golpean el corazón de Jimena. Entre lágrimas, ella le explica por qué no habló antes. Lo vio con Aitana justo cuando iba a revelarle la verdad, y ese momento la dejó sin fuerzas para hablar. Esta confesión sacude a Zacarías y marca un antes y un después en la historia, dejando claro que las verdades ocultas finalmente salen a la luz. En este capítulo, la justicia, el amor y la verdad comienzan a imponerse en la hacienda Lizárraga. Jimena demuestra que, aunque rota por dentro, es capaz de levantarse, enfrentar a quien le arrebató lo más sagrado y reclamar lo que le pertenece. Cada acción, cada decisión y cada revelación incrementan la tensión y el drama, dejando a los personajes al borde de emociones extremas.
Mientras Mateo enfrenta las consecuencias de sus actos, Jimena se fortalece, decidida a protegerse y a luchar por su vida y por la memoria de su bebé. Zacarías, confundido pero más unido que nunca a la verdad, se convierte en un pilar en esta etapa de revelaciones. La familia, los secretos y los conflictos amorosos se entrelazan en un torbellino de emociones, y nadie volverá a ser el mismo. La traición sale a la luz, la justicia comienza a tomar su curso y los protagonistas deben enfrentarse a las consecuencias de años de secretos. Jimena demuestra que incluso en la mayor adversidad, su fuerza y su valentía no conocen límites, y que proteger su verdad es la única manera de reconstruir su vida y recuperar su dignidad. Aitana, después de semanas de silencio, miradas perdidas y un miedo que no logra explicar del todo, finalmente empieza a atar cabos. Lo que parecía solo una incomodidad inexplicable se convierte en una verdad aterradora. Su agresor está mucho más cerca de lo que jamás imaginó. La llegada del primo que viene de visita a la familia, el que se llama Luciano, despierta en Aitana sensaciones que ella reconoce de inmediato. Su voz, su forma de mirar, ciertos gestos que parecen inofensivos para los demás, pero que para ella son señales claras de peligro. Poco a poco los recuerdos regresan como golpe. Imágenes confusas, noches de angustia, el miedo paralizante que creyó enterrado. Aitana entiende que no estaba equivocada, que su cuerpo siempre supo la verdad antes que su mente. Luciano es su agresor. Aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora, porque en esta telenovela hay dos Lucianos y aunque no son la misma persona uno del otro, tienen grandes diferencias. El destino parece haberlos hecho reflejo uno al otro. Por un lado está Luciano, el primo recién llegado que se presenta como educado, correcto y familiar. Por otro lado, tenemos a nada más y nada menos que a Mateo, quien también se ha ganado una imagen de hombre serio, responsable y aparentemente intachable. Pero todos conocemos la realidad y es muy distinta. Mateo y el primo Luciano son tal para cual. Ambos esconden su verdadera naturaleza detrás de una fachada impecable. Ambos saben manipular, intimidar y controlar. Ambos cargan con un pasado oscuro, lleno de actos que jamás saldrían a la luz si dependiera de ellos. Mateo tiene una historia marcada por la violencia y el abuso de poder y decisiones miserables que han dejado víctimas a su paso. Su pasado es tan negro que explica por qué es incapaz de sentir verdadera culpa. Pero si Mateo es peligroso, Luciano no se queda atrás. O quizás es aún peor. Luciano es frío, calculador, paciente, no actúa por impulso, sino por conveniencia. Sabe esperar, sabe fingir, sabe ganarse la confianza de quienes lo rodean. Para él, el daño que causa no es un error, es un juego. Y Veritana cerca, vulnerable y obligada a convivir con él, lo llena de una sensación de poder que lo delata. El descubrimiento de Aitana no solo marca un antes y un después en su vida, sino que destapa una red de hombres peligrosos que se protegen entre sí, que se esconden detrás de títulos, apellidos y apariencia. Ella sabe que hablar significa enfrentarse al miedo, a la incredulidad de algunos y la ira de otros, pero también entiende que callar sería seguir siendo prisionera. En Mi verdad oculta, la verdad duele, pero libera. Y cuando Aitana decide enfrentar a su agresor, nada vuelve a ser igual, porque esta vez los monstruos ya no están escondidos, han sido descubiertos. Aitana, tras semanas atrapada en un silencio pesado, con miradas perdidas y un miedo que no logra explicar ni siquiera a sí misma, comienza por fin a atar los cabos que su mente se negaba a unir. Esa incomodidad constante, esa angustia que parecía no tener nombre, se transforma en una verdad aterradora que la sacude por completo. Su agresor no es un fantasma del pasado. Está presente. Está cerca. Mucho más cerca de lo que jamás imaginó. La llegada del primo que visita a la familia, Luciano, despierta en Aitana una alarma inmediata, casi instintiva. No es algo racional, es visceral. Su voz, su manera de mirar, pequeños gestos que para los demás parecen normales, incluso amables, para ella son señales claras de peligro. Su cuerpo reacciona antes que su razón, como si gritara una advertencia imposible de ignorar. Poco a poco, los recuerdos regresan como golpes secos y desordenados. Imágenes fragmentadas, noches de angustia, el miedo paralizante que creyó enterrado en lo más profundo de su memoria. Aitana entiende entonces que nunca estuvo equivocada, que su cuerpo siempre supo la verdad antes que su mente.
Luciano es su agresor. Y esta revelación vuelve la historia aún más perturbadora, porque en esta telenovela existen dos hombres con máscaras casi perfectas, dos figuras que se mueven dentro del mismo entorno, protegidos por la confianza y las apariencias. Por un lado está Luciano, el primo recién llegado, educado, correcto, aparentemente inofensivo, el hombre que se presenta como parte de la familia. Por el otro lado está Mateo, quien durante mucho tiempo se ganó la imagen de hombre serio, responsable y respetable. Dos rostros distintos, pero una misma oscuridad. Mateo y el primo Luciano son reflejos el uno del otro. Ambos esconden su verdadera naturaleza detrás de una fachada impecable. Ambos saben manipular, intimidar y controlar sin dejar huellas visibles. Ambos cargan con un pasado oscuro, lleno de actos que jamás saldrían a la luz si dependiera de ellos. El pasado de Mateo está marcado por la violencia, el abuso de poder y decisiones miserables que han dejado víctimas profundas a su paso. Su frialdad explica por qué es incapaz de sentir una culpa real. Pero si Mateo es peligroso, Luciano no se queda atrás. De hecho, puede ser aún peor. Luciano es frío, calculador y paciente. No actúa por impulso, sino por conveniencia. Sabe esperar el momento exacto, sabe fingir cercanía, sabe ganarse la confianza de quienes lo rodean sin levantar sospechas. Para él, el daño que causa no es un error ni una consecuencia, es un juego. Tener a Aitana cerca, vulnerable y obligada a convivir con él, despierta en Luciano una sensación de poder que lo delata, aunque intente ocultarlo bajo una sonrisa tranquila. Cada encuentro se convierte en una amenaza silenciosa, cada mirada en un recordatorio del horror que ella ha vivido. El descubrimiento de Aitana no solo marca un quiebre definitivo en su vida, sino que destapa una red peligrosa de hombres que se protegen entre sí, que se esconden detrás de títulos, apellidos y apariencias respetables. Ella sabe que hablar significará enfrentarse al miedo, a la duda de algunos y a la furia de otros. Pero también comprende algo fundamental: callar sería seguir siendo prisionera de su propio dolor. Y cuando Aitana decide enfrentar a su agresor, nada vuelve a ser igual. Porque esta vez los monstruos ya no están escondidos en la oscuridad. Han sido descubiertos. Y las consecuencias están a punto de estallar. En Mi verdad oculta se desata por fin uno de los giros más esperados, tensos y contundentes de toda la historia, un momento que promete sacudir los cimientos de la familia Lizagara y cerrar una herida que llevaba años abierta. Esta vez, la justicia comienza a abrirse paso cuando Íñigo logra lo que parecía imposible: localizar a Amador, el hombre que durante años vivió prófugo tras cometer el fraude millonario que casi destruye a la empresa familiar. Amador no fue un ladrón cualquiera. Fue alguien que se infiltró en el corazón mismo de la familia, aprovechándose de la confianza, la cercanía y la lealtad que le ofrecieron sin reservas. Con documentos falsificados, movimientos financieros ilegales y una red de mentiras perfectamente calculada, vació las cuentas de la empresa, dejó a la familia Lizagara al borde de la ruina y desapareció convencido de que jamás pagaría por lo que hizo. Durante años, su nombre fue sinónimo de traición, de impotencia y de un pasado que parecía imposible de reparar. Pero el tiempo pasó, y con él llegaron los cambios. Íñigo, marcado por la caída de su familia, no se dejó consumir por el rencor. Hoy es el presidente de la empresa Lizagara y desde esa posición ha trabajado incansablemente para levantar lo que quedó en ruinas. Sin hacer ruido, sin anunciarlo, convirtió el dolor en determinación y la pérdida en una misión personal. Mientras reconstruía la compañía, también seguía las huellas invisibles de Amador, rastreando viejas transacciones, contactos olvidados y movimientos financieros que otros pasaron por alto. La investigación silenciosa da resultado. Íñigo finalmente da con el paradero de Amador y el reencuentro es frío, tenso y cargado de cuentas pendientes. Amador intenta justificarse, minimizar el daño, incluso presentarse como una víctima de las circunstancias, pero sus palabras ya no tienen peso. Las pruebas hablan por sí solas. Cada documento, cada cifra, cada firma falsa confirma la magnitud del fraude y la devastación que provocó. Íñigo no busca venganza, busca justicia. Busca recuperar lo que le fue arrebatado a su familia y demostrar que nadie está por encima de la verdad. Con firmeza, permite que la ley haga su trabajo y Amador es finalmente detenido para enfrentar un juicio que llevaba años evitando.
Su caída no solo representa la posibilidad de recuperar el patrimonio perdido, sino también un cierre emocional para una familia que luchó durante generaciones para construir su empresa y que vio cómo todo casi desaparecía por la ambición de una sola persona. Este proceso marca un punto de inflexión. La familia Lizagara comienza a liberarse de una deuda enorme, no solo económica, sino emocional. El peso del pasado empieza a soltarse y la herida, aunque profunda, por fin comienza a sanar. Íñigo demuestra que el verdadero poder no está en robar ni en huir, sino en dar la cara, reconstruir desde las cenizas y enfrentar la verdad sin miedo. En Mi verdad oculta, la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde. Esta vez, el fraude, la mentira y la traición tienen nombre y apellido, y Amador deberá responder ante la justicia. Mientras tanto, Íñigo se consolida como el pilar que sostiene a su familia y los guía hacia un futuro más limpio, más justo y libre de sombras. Todo esto y mucho más está por explotar en Mi verdad oculta, donde ninguna traición queda sin consecuencias.